Hola, hola, ¿cómo están? Queremos hacerle una muy linda y calurosa invitación a acompañarnos a estudiar teología, a prepararnos para enfrentar los desafíos culturales que tiene el mundo de hoy. Sí, en el Centro de Reflexión Teológica del Sur. Ahí estudiamos los días martes un curso de diplomado en Psicología Cristiana Pastoral. Específicamente hoy estamos con una asignatura de Teología para la Familia. Todos los martes desde las 7:30 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y los días miércoles en nuestro programa de licenciatura en Teología. En este instante estamos estudiando Teología del Antiguo Testamento y Teología del Nuevo Testamento. No se olviden, estamos para servirle en el Centro de Reflexión Teológica del Sur. La persona es un sujeto en relación con su medio porque señorea y no es objeto como lo es la creación. Es distinto el ser humano a la creación. Por eso es que dentro del pensamiento de la familia y la teología evangélica no hay espacio para el panteísmo, que es la espiritualidad que está de moda hoy día. Lo que está de moda es el panteísmo. O sea, como que todo tiene que ser respetado porque tiene como un espíritu, y como que somos iguales a los animales, somos iguales a los árboles, iguales a los ríos. Eso es lo que yo vi en la Convención Constitucional, y querían dejarlo escrito en la Constitución. O sea, querían dejar cuestiones religiosas escritas en la Constitución. Somos todos iguales, vibramos con la naturaleza, no se toquen los ríos, no se toquen el animal es el hermano animal. Pura locura. La Biblia dice que nosotros somos sujetos. Somos personas, tenemos la imagen del Señor y gobernamos la creación. Por eso también hay que cuidar. Por eso es que los verdaderos creyentes son limpios. Limpian su casa, sacan el pasto, ¿no? Pintan la casa, la arreglan. Porque donde hay un cristiano siempre mejora su medio. Yo siempre le digo a los hermanos pentecostales, no me vengan aquí a bailar ni a saltar tanto, porque si yo voy a su casa y veo que usted no tiene limpio el patio, soy mirón. Porque una persona cristiana siempre mejora su medio. Porque es administrador y es imagen del Señor. Administra, hace crecer su medio, mejora las cosas. ¿O no? La técnica es la cuestión clave del ser humano. Entonces somos sujetos, no somos objetos. Y no somos panteístas. Entonces, el veganismo, el indigenismo, el ambientalismo profundo, tiene cosas interesantes, pero religiosamente equivocadas, porque nos ponen en igualdad de condiciones. Nosotros somos superiores. Amén. Estamos en escala superior nosotros, porque somos personas. Tenemos la imagen del Señor y gobernamos. ¿Ya? Ok. La enseñanza implicada de este concepto de la persona. Si usted utiliza a otras personas como objeto y las rebaja, entonces usted ha pecado. El hombre no puede tratar a su esposa como objeto, porque su esposa es sujeto, es persona, igual que él. Llegué a un tema interesante e importante, rápidamente. Cuando el Señor crea al hombre, es una mala traducción que hay. ¿Ya? El texto lo que dice, y creó Dios a la humanidad, varón y hembra los creó. O sea, Dios puso su imagen, su soplo, en el hombre y la mujer. Y ese soplo, esa imagen es gobernanza y administración. Lo que quiere decir que tanto el hombre como la mujer, sujetos, no objetos, gobiernan el mundo en igualdad. Y ninguno puede hacer mal al otro porque le rebaja de sujeto a objeto. La mujer no es menos que el hombre. El hombre no puede maltratar a una mujer. Y una mujer no puede tratar mal a su esposo. Si una mujer le grita a su esposo, entonces lo convierte en objeto. Ven para acá, tenés que venir para acá. No, tenés que hacer, Una mujer no puede tratar así a su esposo. Si está tratando como un llavero. Ven para acá, no hiciste esto, no hiciste acá.
problemas familiares vienen por no entender la teología de la familia. Su esposo no es un objeto, un sujeto de la creación, y es la imagen reproducida de su creador. Pero asimismo, el hombre no puede tratar mal a su mujer y si yo soy la cabeza del hogar, tú te vienes más atrás, yo voy con la Biblia adelante y hace todo lo que yo digo porque yo soy la cabeza del hogar. La cabeza del hogar tiene que ver con cuestiones de rol que ya voy a explicar ahora a continuación. Pero básicamente en la teología de la familia, el ser humano es persona, es hombre y mujer, varón y varona, semejantes a Dios, sujetos y no objetos, iguales en la administración delante del Señor. Ideas implicadas. El ministerio teológico de la mujer en la iglesia es absolutamente válido. La mujer puede ser pastora, puede ser diácono, puede ser maestra, puede ser administradora, puede ser todo y mejor que nosotros los hombres. Se volvió feminista el pastor Luciano. ¿No? No soy feminista, yo soy contrario a la idea del feminismo radical, son pura locura. Pero así como no hay feminismo en el Nuevo Testamento y en la Biblia, tampoco debe existir el machismo, ni el feminismo, ninguna de las dos cosas. Nosotros somos iguales delante del Señor. Amén. Somos imagen del Señor. Estoy abierto a las preguntas. Voy casi ya terminando, para ustedes. Estoy solo con estos 3 puntos. ¿Ya? Entonces, no debe darse esas relaciones que hay en él, que son las que afectan el matrimonio por malas interpretaciones de la Biblia. Entonces, la persona es la imagen del Señor y su dignidad viene de esa imagen. Cuando usted trata mal a una mujer, trata mal a su esposa, usted le quita la dignidad que ha recibido de su creador. Y al revés, cuando la mujer trata mal al hombre, le quita su dignidad, delegada por Dios. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso dice el texto, es teología de familia. La verdadera espiritualidad es vivir según la palabra. No sacamos nada con gritar dentro de la iglesia si nosotros no respetamos a nuestros cónyuges, porque son la imagen del Señor. Ya, ok, ahí estamos entonces con el tema personas. Segundo, pareja. ¿Qué es lo que es la pareja? Fíjense, aquí hay una cuestión interesante. La humanidad, y Dios creó al hombre, mejor traducido, y Dios creó la humanidad. Varón y hembra los creó, y le puso su imagen y semejanza. Fíjense que interesantemente, hasta este momento, cuando Dios crea la humanidad, todo lo ha hecho sin sus manos. No sé si usted lo notó, pero que la familia. Dios dijo, Dios solamente órdenes. Sea la luz, ¿qué pasó? Bueno, ¿hay expansión? Hubo expansión. Júntense las aguas, ¿qué pasó? Pasó eso, ¿cierto? Se juntaron, produzcan las aguas. Produjeron animales, peces, etc. Produzca la tierra. Aparecieron árboles, animales, plantas, etc. Pero cuando crea la humanidad, dice, hagamos. Hagamos al hombre. Mejor traducido, hagamos a la humanidad. Varón y hembra. Y reciben la imagen de su creador. Su dignidad. Gobierne esta tierra. El hombre, cabeza no. El hombre y la mujer. Gobiernen esta tierra. Porque son personas. Y son dignas. Sujetos, no objetos. Ya. A nuestra imagen y semejanza. Selet Demut, ¿cierto? Que es esta gobernanza. Varón y hembra los creó y les dijo, fructifiquen. Estas palabras demuestran, por otro lado, la imposibilidad de que la humanidad exista en un solo individuo. Hay una colectividad creada. Inmediatamente. La pareja, hombre o mujer. Una pareja que es la base de la familia. Que es otra cosa interesante de la teología de la familia, es que la pareja, desde el punto de vista de la Biblia, no es cualquier cosa. La pareja es un hombre y es una mujer. Por eso que nosotros decimos que no estamos de acuerdo en que la pareja, desde el punto de vista de la familia, sea mujer-mujer, hombre-hombre. Porque la teología de la familia, esta pareja es varón y hembra. No hay posibilidad para el desarrollo de la familia si no consideramos este aspecto. La pareja es hombre y es mujer y por eso se puede dar familia. Eso es lo que dice la teología de la familia. ¿De acuerdo? ¿Se acordarán conmigo, no? Primero, persona, lo que es persona. Segundo, que lo que es pareja. Muy bien. Es una relación de pareja hombre-mujer sin fusión. Intimidad sin pérdida de identidad.
Acercamiento, pero a la vez espacio psicosocial, espiritual e individual para crecer. O sea, lo que está diciendo el texto aquí cuando habla la pareja es que hombre y mujer son iguales pero son diferentes. Pero son personas, son iguales y diferentes. ¿Está bien? Usted cuando manifiesta que Dios hizo, bueno, hagamos la humanidad, hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, a la mujer la tomó de la costilla del hombre, lo que manifiesta la palabra. Si bien es cierto hay igualdad entre el hombre y la mujer, lo reconozco, pero la mujer fue creada para que el hombre tuviese compañía, porque no era conveniente que estuviese solo. Lo que manifiesta. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que quién es primero, quién es después? Y está bien, el Señor dice que somos todos iguales, pero fue creada de diferentes formas. La mujer fue creada no de la tierra, del barro, como se manifiesta ahí. Yo entiendo que fue tomada de la costilla, para hacer compañía idónea del hombre. Muy bien, fantástica. Bueno, yo quiero que la mantengan en la cabeza porque eso es lo que hay que elucidar ahora a continuación. ¿Ya? De hecho, la palabra que se utiliza específicamente para lo que tú acabas de decir, las palabras que se utilizan ahí, y quiero que lo tengan ahí en la cabeza, son los términos kenegdo, eser kenegdo, ayuda idónea. Vamos a explicar inmediatamente eso. Cuando el Señor crea al hombre, ¿cierto? O a la humanidad, hace una pequeña mención, una distinción de esta creación humana del resto de la creación en el capítulo 1. Pero hay dos relatos de la creación en el Génesis. En el capítulo 1 hay un relato y en el segundo hay otro relato. En el 1 se nos especifica que esta humanidad es distinta al resto de la creación. Lo primero que estamos diciendo, ¿cierto? Eso se ha entendido. Nosotros no somos iguales a los árboles, nosotros no somos iguales a los animales, nosotros somos el centro de la creación y hay un propósito, tenemos una personalidad, somos personas humanas, tenemos la imagen. ¿Quién? La humanidad. Varón y hembra. Que es una cosa interesante. Esta humanidad es varón y hembra. Son iguales porque tienen la imagen, pero también son diferentes, que es donde voy yo ahora. ¿Cierto? También son diferentes, vamos a explicar eso. En el capítulo 2, que es donde está centrada tu pregunta, hay una atención especial a la creación de esa pareja. Y ahí están esas explicaciones. Después, bueno, ahí ella viene de la costilla, dices tú, y fue hecha por términos de idoneidad, de apoyo, de ayuda, de compañerismo, y ahí surgen algunas ideas, que es la que tú planteas, que no digo que tú la tengas, si no pueden tener algunos evangélicos, pero bueno, entonces la mujer es secundaria porque viene de. La mujer es secundaria porque es ayuda. Una ayuda idónea, pero es ayuda. Ayuda en el concepto occidental, ¿qué significa? ¿El que ayuda es primero o no? No. En nuestra sociedad occidental. Y claro, y ese es el problema de nuestra cabeza occidental. Bueno, si es ayuda, si es costilla, viene de, entonces está debajo de. Y el Nuevo Testamento. Y si no es cabeza, y el hombre es cabeza, y la cabeza es la que piensa, entonces la mujer puede ser cuerpo. Entonces es segunda, está abajo. Esas son las cosas que uno puede inferir, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Obvio, podría inferir eso. ¿Estamos? Pues yo no quiero que tomen en cuenta eso. La Biblia es pensamiento oriental, no es pensamiento occidental. Y es natural que en Occidente nosotros pensemos, porque para nosotros las categorías de arriba, abajo, primero, segundo, importante, menos importante, son las formas de lógica nuestra. Pero el pensamiento judío no es así. Entonces, vamos a explicarlo al tiro, pero quiero terminar esto de la pareja porque entramos inmediatamente a lo que tú preguntas. Pero quiero que lo tengan en mente porque es un tema muy interesante. Ese lo vamos a tener en mente. Gregorio, y ya empezaron las preguntas. Pastor, una acotación. A nosotros se nos ha enseñado que hay dos relatos, y en el capítulo 1 ahí se habla de la creación de varón y varona. Y después en el capítulo 2, donde se habla de estos dos relatos, ahí se explica, ¿no es cierto? Pero también se nos ha enseñado que también es poesía épica y que hay que tener con mucho cuidado con el literalizar lo que en este caso sale en el Génesis, que es una manera de explicarlo, pero no es muy complicado literalizar lo que es poesía épica, que es una manera de representar cómo se hizo
la creación. Sí, elemento clave interpretativo, o sea, y eso, bueno, para los estudiantes de la Biblia, el capítulo 1 y 2 de Génesis es poesía épica. El género literario es poesía épica, o sea, no es prosa. La prosa es la manera vulgar del lenguaje, como nosotros hablamos y se interpreta literal, pero la poesía no se interpreta literal, ¿saben, cierto? ¿Entienden eso, no? Sí. Una poesía es una poesía. El águila caudal dejando el seno, bate sus alas a reír. Y de los aires la región vacía mire veloz, con majestad serena, baje y tiende la garra en Santa Elena, con que la aurora un tiempo estremecía, pugnando por alzar la rosa fría que yerto cubre el vencedor de Jena. Sorprende al fin el mar atrevida, mirando absorta con turbada frente, cuánta grandeza en polvo convertida. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué le dije? Pues, interpreten. Aquel águila, un mar, ¿qué le dije? La poesía no puede ser interpretada de manera literal. Es una poesía de Napoleón Bonaparte. ¿Entienden? Y uno necesita ciertas claves literarias para saber que yo estoy hablando de Napoleón Bonaparte. Estoy tratando de decirle que cuando a usted le dicen que sacaron a la mujer de la costilla, usted no puede mirar primero con su mente sin entender que es poesía. Que es poesía, aparte es poesía épica, antigua, oriental, no occidental. Entonces, esto no es que, hay una costilla, que es más chiquita y una parte del hombre, entonces es menos que el hombre. Porque esa es la consideración o la consecuencia occidental. No, acá ya voy al tiro ya porque ya nos venimos ahí. El asunto acá es lo siguiente, la mujer no es animal. La mujer es de lo mismo que el hombre. Esa es solo la idea. La mujer es de lo mismo. No fue encontrado nada que pudiera darle alegría a este hombre, a este Adán, a esta tierra. Él nombra las demás cosas, pero a la mujer no la nombra. A la mujer la nombra el mismo creador que creó al hombre. Varón y varona. Imagen y semejanza de él. Es lo mismo. Y es por eso que en estos actos creativos te va a dar una cosa interesante que voy a revisar en el capítulo 1 y 2. Cada vez que Dios crea algo, dice, y vio Dios que era. Siempre aparece eso, ¿no? Y vio Dios que era. Creó Dios que era bueno. Y creó los peces, y vio Dios que era bueno. El único momento en que hay algo que no es bueno, ¿sabe cuándo es eso, no? No es bueno que el hombre. Entonces vamos a crear alguien de la misma calidad, de la misma especie, con los mismos atributos. Alguien que no pueda ser nombrada por él, sino nombrada igualmente por su propio creador. ¿Cierto? Y que sea una ayuda idónea, no ideona. Yo digo que mi señora no es idónea, mi señora es ideona, tiene mucha idea. Pero no, ayuda idónea. Eser kenegdo, que el hebreo, pero usted entienda lo siguiente, eser kenegdo, en el Antiguo Testamento en el hebreo es ayuda idónea, es una ayuda que si tú no la tienes, no puede ser nada. Esa es la idea. Sin la mujer al lado, el hombre no es nada, no es bueno. Vio Dios que no era bueno. Necesita una ayuda idónea que lo ayude a ser perfecto, así como ella es perfecta en él. Eser kenegdo es una frase interesante que solamente se le da en el Antiguo Testamento a Jehová como ayudador de Israel. ¿Entiendes lo que está diciendo? Si Jehová es Eser kenegdo de Israel, ayuda idónea, ¿Jehová es menos que Israel? No. Dígame usted. ¿O quién es más grande, Israel o Jehová? Pero él es Eser kenegdo, es ayuda de Israel. Ayuda idónea a Israel. Y si la mujer es Eser kenegdo del hombre, ¿es menos que el hombre? No. Estas son las ideas que han hecho problemas dentro de la iglesia.
haciendo pensar que el hombre es superior a la mujer. No lo es. Somos iguales y somos diferentes. ¿De acuerdo? Ok, termino entonces. Solo decir algunas cosas más. La igualdad que nosotros tenemos según el texto sagrado de la teología de la familia se ve en tres aspectos. Fíjense, somos iguales en qué sentido, porque yo creo que ahí está el tema. La igualdad es de condición. Usted y su esposa o su pareja son iguales en condición, porque ambos son hechos a imagen y semejanza. Esa es la condición. Ustedes dos son gobernadores. Ustedes gobiernan este mundo. Esa es su condición. Son iguales. Entonces, ¿hay lugar para el ministerio de la mujer? Absoluto. Absoluto. Pues son iguales en condición. Son hechos a semejanza. Son imagen de su creador. Es muy lindo. Ok, por eso se tienen que respetar hombre y mujer. ¿Sí? Segundo, el amén no fue tan fuerte. Segundo, son iguales en su vocación. Hombre y mujer son iguales en vocación. Ambos reciben algunos mandatos interesantes, por partes iguales. Mayordomía del mundo. Son mayordomos del mundo, hombre y mujer. Segundo, reproducción. Los dos son responsables de la reproducción humana. Y por eso es que Pablo, cuando retoma la teología de la familia que se desdibujó desde la caída del hombre, inmediatamente dijo cuestiones a los matrimonios como la siguiente: que la mujer no se niegue al hombre. Ay, no, de la cabeza. No, pero mi amor, ha pasado un mes. No, que me duele la cabeza. La mujer no se puede negar al hombre. Y el hombre no se puede negar a la mujer, a menos que haya problemas de salud reales. Porque ambos tienen, además, la vocación de reproducción. Y tercero, el cuidado de los hijos, que no debe estar en la escuela y que no debe estar en el templo, sino en el hogar, como dijimos anteriormente. Teología de la familia. Iguales en condición, iguales en vocación, iguales en satisfacción. Tanto el hombre como la mujer pueden tener la misma satisfacción en la unión de los cuerpos. Estoy hablando de mujer integral. ¿Estamos, no? Son tres elementos que son iguales. ¿Y en qué son diferentes? Bueno, uno es varón y el otro es varona. Uno tiene unos genitales y el otro tiene otros genitales. Son distintos, pero no solamente en la parte física, sino hasta en la emocionalidad, son completamente distintos. Y es por eso que pueden ser pareja y pueden reproducirse. No hay espacio para matrimonios homosexuales. Esa es una práctica que probablemente nosotros tenemos que respetar cuando una persona cumple 18 años y no quiere ser cristiana, o si quiere ser luterano de la facción luterana que casa personas del mismo sexo, ya adelante. Pero la pareja es hombre y mujer, porque es la diferencia que les hace pareja. ¿Sí? Vamos para allá inmediatamente. Súper bien. Ok. La carta de los Efesios es una carta donde hay problemas al interior de las comunidades que sobre todo son gentiles, donde han hecho un abuso de la libertad, donde las mujeres asumen un liderazgo muy fuerte. Y son correcciones que hace San Pablo para volver a equilibrar la igualdad y poner por encima, en ese caso, al varón. Pero no puede contradecir toda la teología de la familia. ¿De acuerdo? Me tiraste un poco muy para adelante. Pero ese es el asunto. Hay elementos en el Nuevo Testamento que están dirigidos solamente a problemas de las iglesias y problemas de las cartas. ¿Quiere decir algo? Si uno lee bien el pasaje de Efesios, la clave es si el esposo está sujeto a Cristo, la mujer en amor se va a sujetar al esposo, porque el esposo está sujeto a Cristo. Y así como la mujer está sujeta a Cristo, también el esposo se sujeta al esposo. Entonces
cuanto a la realidad de Cristo y entender que cabeza ahí apunta a funciones, no es un asunto jerárquico. Tal cual. Por lo que decimos nosotros, porque la mente occidental a nosotros siempre nos lleva al tema de arriba, abajo, primero, segundo, el que ayuda, eso no es pensamiento oriental. Porque evangélicamente se abusa de la autoridad del hombre, como usted lo decía, usted se sujeta porque yo soy cabeza. Eso es la escritura. No, eso no es bíblico. Y también se toman la idea, sobre todo los movimientos que son más reformados, para evitar que la mujer tenga ministerio dentro de la iglesia, lo que es completamente equivocado. ¿Sí? Perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, ese es el tema, fíjense lo que están diciendo ustedes, el tema de la discusión sobre los roles. La idea occidental de superioridad no va dentro del pensamiento del texto del Nuevo Testamento. Y también, como acaba de decir el pastor, aquí hay un tema de sujeción en amor. Y tiene también tiene que ver con las capacidades que tienen las personas. Hay cuestiones que se le dan mejores a las mujeres por su estructura que a los varones, eso es evidente. Por eso que también el hombre tiende a hacer de actividades que son más fuertes, que son más varoniles y que parece que son de cabeza porque también es su estructura. El hombre es más protector. La mujer tiene la capacidad de albergar por el tema del vientre. Pero lo que uno tiene que sacar de la cabeza es el tema de la diferencia en el sentido de la superioridad del uno por sobre el otro. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Ese tema de la cabeza no puede ser interpretado de esa manera. Además que voy a dejar hasta aquí esto para el espacio del pastor Gerson. Otra cosa es que la carta a los Efesios es una carta donde se hace mención también a las luchas que tenemos nosotros con el diablo. En la misma carta. En la carta de Efesios dice que nosotros no tenemos lucha. ¿Cómo dice usted? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades que andan en el aire. ¿Sí? Y luego, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo nos vencemos nosotros? Por tanto, vistan todas las armadura de Dios. ¿Y qué es lo que se le viene a la imagen en la cabeza a una persona cuando ve ese texto? Uno piensa como que está en un ambiente de lucha contra Satanás donde hay magia, donde hay hechicería y prácticamente una guerra contra los demonios, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que se viene a la cabeza. Pero ese no es el punto, porque la lucha espiritual a la que se refiere el libro de Efesios es una lucha que se da en las relaciones humanas. Si ustedes siguen leyendo el texto, la recomendación para vencer al diablo es que las esposas se sometan al esposo, el esposo se someta a la mujer, la traten como vaso frágil. Los pastores traten bien a los miembros de la iglesia, los miembros de la iglesia traten bien a los pastores. El amo trate bien al siervo y el siervo respete al amo. O sea, el tema de la lucha espiritual se da en torno a las relaciones humanas. Y es por eso que uno tiene que ponerse toda la armadura espiritual. Uno no se la pone para hacer una lucha espiritual como escucha dentro de la iglesia. La gran batalla espiritual se da en el campo de las relaciones humanas, partiendo desde el hogar. Ese es el sentido del texto de Efesios. Por eso que tiene mucho sentido lo que dice el pastor Gerson. Es un tema de relaciones humanas. ¿De acuerdo? Bueno, yo quería hacer una pregunta porque, siempre he tenido la duda con respecto al ministerio. Usted dijo, ¿cierto?, que el ministerio también era pertinente para la mujer puede ejercer el ministerio de pastora, pero hay, por ejemplo, denominaciones que no permiten a la mujer ejercer el ministerio pastoral, porque obviamente ellos no creen en el ministerio de la mujer. Independiente de eso, mi pregunta es si, por ejemplo, una pastora puede ejercer el pastorado en una iglesia no estando casada. Porque alguien, por ejemplo, una mujer puede estudiar un pastorado, un curso de ser pastora, pero mi pregunta es si es pertinente que ella pastoree la iglesia sola sin un esposo acá. Sí, la recomendación es la misma que para un pastor que es varón y que no está casado. Digamos, el requerimiento, el acuerdo que siempre tenemos en la iglesia, por tema bíblico, es que esté casado, que sea marido de una sola mujer. Y en el caso de la mujer, que sea
esposa de un solo hombre, lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, en la iglesia nosotros tenemos pastores de jóvenes, pero nunca los ordenamos como pastores, hasta que no se han casado por lo mismo, porque es más complicado. ¿Entiendes? Pero el mismo trato es el trato para una mujer que pueda tener ministerio. O sea que la mujer puede ser pastora, pero idealmente que esté casada. Y puede ser pastora y puede que su esposo no sea pastor. En Tomé nosotros tenemos 2 o 3 pastores que son ellas pastoras y los esposos no tienen ministerio pastoral y las acompañan. Pero y las pastoras siempre dicen, pero nosotros en el hogar guardamos respeto, hay cuestiones que hace el varón y a veces a la mujer que el líder le cuesta más, y es su lucha, por supuesto. Esa siempre hace la lucha de la mujer. ¿Cierto? Pero es absolutamente igual, el trato es igual que el hombre. Ahora fíjense, sí, termino con esto, realmente. Miren, no sé si ustedes entienden que en la teología de la familia pasa esto. Hay un plan divino de parte del Señor de crear el hombre, la mujer, la familia, y en el capítulo 3 se desdibuja, producto del pecado del hombre, todo este plan de Dios. Eso ustedes lo entienden, ¿no? El primer efecto de la caída del hombre, ¿cuál fue? La familia. Si ustedes ven del capítulo 3 de Génesis hasta la llegada de Jesús, ustedes analizan la vida de la familia, todo es un horror. Por eso es que uno no puede tomar imágenes de la familia del Antiguo Testamento. Y es el problema de la iglesia. Sobre todo la iglesia pentecostal toma imágenes de la familia del Antiguo Testamento y eso no corresponde. Porque toda la familia del Antiguo Testamento está desdibujada. El niño no tiene los derechos que tienen, digamos, otras personas, porque el niño es un inferior dentro de la idea judía. La mujer tiene menos valor que el hombre. Las hijas pueden ser vendidas, pueden ser cambiadas por cosas económicas. Entonces, en el Antiguo Testamento hay una crisis de familia y uno no puede tomar la imagen del Antiguo Testamento. Por eso esas cuestiones que yo he escuchado de repente, usted tiene que seguir la Biblia, mi hermana. O sea, usted tiene que amar a su esposo. Cuando su esposo llegue a la casa, sáquele los zapatos, lávele los pies, hágale cariño. Yo no digo que no puede hacer eso una esposa, está bien. Pero así como si una mujer le lava los pies a su esposo, entonces también debería hacerlo, podría hacerlo un hombre respecto de una mujer. Esa idea surge porque no se pueden sacar imágenes de familia del Antiguo Testamento. Y aquí voy a la respuesta a tu pregunta. Entonces, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Jesús y los apóstoles restauran el ministerio de la familia propuesto en Génesis capítulo 1 y 2. Entonces, ¿qué van a ver ustedes? Por ejemplo, que Jesús abolió el divorcio. Antes en el mundo judío se podía dar carta de divorcio a la mujer por cualquier razón. Dentro del mundo judío, por ejemplo, a la mujer se le podía divorciar por tener mal olor de los pies. Y eso lo decían los textos judíos. ¿Sabes eso, no? O sea, un esposo podía utilizar como excusa que su esposa tenía mal olor de los pies y podía dar carta de divorcio. Esos abusos habían hacia la mujer. Terrible, ¿no? Jesús abolió eso, porque vuelve a recuperar la igualdad entre el hombre y la mujer. Y si ustedes ven el ministerio de Jesús, levanta la dignidad de los niños, dejar a los niños venir a mí, no se lo impidan porque yo el reino de los cielos, ¿cierto? Él revalida la posición de la mujer nuevamente y los apóstoles hacen exactamente lo mismo. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense algo muy interesante. De los 19 personas, varones, líderes, de los que habla Pablo en el Nuevo Testamento, habla de 19 líderes. De los 19 líderes de los que se habla en el Nuevo Testamento, 3 son pastores. ¿Está captando, no? San Pablo, recorre todas las cartas. Y del hombre que habla en el Nuevo Testamento, San Pablo, que trabaja en la iglesia, 19. 3 de ellos son líderes prominentes o pastores. Y habla de 10 mujeres. Pero de las 10 mujeres de las que habla, 7 son pastoras o diaconesas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea, Pablo se valió de más líderes mujeres en su ministerio que hombres. ¿Por qué? ¿Y dónde prevaleció el ministerio varonil? Fue en el mundo judío. Pero luego fue un tema de que los judíos eran machistas y tenían un problema si ponían a dirigir mujeres, los judíos no se convertían al cristianismo. Pero, y raya para su. Romanos 16. Ok. En Cristo,
es la nueva criatura. No hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. ¿O no? Ni hombre ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni griego, ni judío, sino la nueva criatura en Cristo. O sea, en el Nuevo Testamento, la pregunta que ustedes están haciendo, se restituye el plan divino de que el hombre y la mujer sean iguales delante de él, con sus distintos roles, de acuerdo a sus capacidades, y puedan hacer una familia que identifique a la especie humana. Eso es teología de la familia. Amén. Muy bien. Les animo a que ustedes estudien un poco acerca de la psicología pastoral. Sería súper bueno en sus iglesias que ustedes apoyen a sus pastores conociendo un poco más sobre este tema que es tan importante el día de hoy. Nos vamos a dar un pequeño break. El pastor Gerson nos va a comentar un poquito su experiencia pastoral. No va a ser muy largo eso. Y luego les voy a presentar el programa Alfa. Me encantaría que ustedes se lleven los materiales a la casa hoy. ¿Parece? Tomemos un cafecito ahí, está la música aquí. La apologética, o sea, la discusión que hay sobre la ciencia bíblica llamada apologética, ya les acabo de comentar un poco de esto. En segundo lugar, la religión, el concepto de religión. Por eso hay que conocer la historia de las religiones, la importancia que ha tenido el desarrollo humano desde la sociología, la antropología, la historia, etcétera, y la distinción que tenemos que hacer de todas las religiones para entender por qué la religión cristiana es completamente superior. Aunque yo ayer les dije que un elemento que es basal hoy día es que todas las religiones deben ser defendidas, porque la religión como tal es la que estructura las relaciones humanas hasta el día de hoy, no es la ciencia. Entonces lo mejor que tiene el mundo es la religión. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso sobre eso hoy día también. El tercer tema que yo espero que abordemos hoy día es fe y cristianismo. Si nos acompaña el tiempo, deberíamos por lo menos dar una mirada a la apologética en la época moderna, que se ha tornado como nuevamente como defensa de la fe, como una defensa intelectual que versa sobre ideas basamentales que debe tener un creyente como cosmovisión cristiana para enfrentar las discusiones que hay sobre cultura, política, religiones, género, familia, etcétera. A ver, vamos a ver cómo nos va. Entonces, ahí ya tenemos un camino, ¿sí? Si no lográramos hoy todos estos puntos, bueno, volvemos sobre ellos la próxima clase. Entonces, lo primero fue el tema de la apologética. Bien, bien rápido, ¿ah? Solo para recordar un poquito más lo de ayer. Entonces dijimos nosotros que la apologética es una ciencia cristiana, es una ciencia porque utiliza método, ¿eh? No es el método científico completo, porque la apologética es una ciencia social. Yo les comenté a ustedes que hay que hacer una clara distinción entre las ciencias sociales y las ciencias duras. Y esta es una ciencia social, una ciencia teológica, humanista, utiliza método. O sea, observa, desarrolla hipótesis. Cuando las hipótesis tienen algún sentido, se elaboran teorías, pero ese es el lugar hasta donde llega la apologética, como todas las ciencias de carácter social, que no es igual que las ciencias duras, las ciencias fácticas, las ciencias matemáticas, biológicas, esas crean leyes de comportamiento. Es una ciencia completa, pero es una ciencia cristiana esta disciplina. Y lo que intenta hacer es dar una defensa, dos cosas, dar una defensa y difundir el Evangelio para abordar las críticas infundadas, a nuestro juicio, prejuiciosas, sobre el cristianismo bíblico. Ya eso sé que suena un poco como otra vez, como muy de pelea, ¿no? Como estar como, digamos, atentos a golpear al que piensa distinto a nosotros, pero no lo es, y como expliqué el día de ayer. Vamos a repasar eso hoy día. Pero sí intenta dar una defensa a las críticas infundadas sobre el cristianismo y difundir también el pensamiento cristiano en la sociedad. La apologética entonces da respuesta a sinceras preguntas de la gente que van teniendo en la medida que van creciendo en la fe. Esa es, digamos, no la intención, no es dar toda la respuesta, porque como yo le expliqué a ustedes ayer, la religión,
la teología, el evangelio, es un quehacer donde la fe es elemento fundamental. Y si la apologética intenta dar toda la respuesta, entonces ya no se necesita la fe. Entonces, es ahí el problema de la apologética, cuando es demasiado combativa y pretende tener una respuesta para todas las cosas. Ahí habría un problema. Los apologistas cristianos defienden su punto de vista por medio de evidencia histórica, fundamentalmente argumentos filosóficos, ¿cierto? Evidencia científica cuando se puede. Pues no olvidemos que la Biblia no es un libro de religión. Yo ayer también les expliqué a ustedes la diferencia entre la ciencia y la diferencia entre la religión. La religión, la teología, la filosofía es el campo que responde a las grandes preguntas existenciales de la humanidad. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es la razón de estar aquí? ¿Hacia dónde voy? Esas son las preguntas que responde la religión. La ciencia no. La ciencia tiene más bien la finalidad de decirnos cómo ocurren las cosas. Ese es el terreno de la ciencia. Y di un ejemplo que voy a repetir hoy día. Si hablamos, por ejemplo, de la vida, la ciencia lo que trata de hacer es explicarnos cómo funciona la vida, ¿cierto? Entonces habla de las células, las reacciones químicas, los procesos de desarrollo evolutivo del cuerpo humano, etcétera. Pero uno no va al médico a preguntarle para qué es la vida. Si usted va a preguntarle a un médico y le dice, yo quiero que usted como científico me diga para qué estoy aquí yo no sé para qué vine a este mundo. Entonces el médico le va a decir, no, usted está equivocado, nosotros somos científicos, vamos a saber por qué le duele la guatita a usted, por qué le duele la cabeza. Esas cosas son nuestras, cómo funciona el cuerpo humano. Pero la otra pregunta que usted tiene, una pregunta existencial, usted tiene que ir a hablar con un filósofo, con un teólogo o con un pastor. Entonces, el campo de la ciencia es uno y el campo de la filosofía, el campo de la teología y de la religión es otra. Entonces, sobre todo, los argumentos de la apologética son argumentos de carácter filosófico. Y se vale de otras ciencias sociales como la historia, la historiografía, el razonamiento lógico, entre otros, porque usamos métodos, como le dije, y cuando se puede, la ciencia. Cuando hay racionalidad. No podemos andar buscando esas cosas que igual les dije ayer, que hay hermanos que decían que no encontraron una computadora gigante en la que se definió cuántos días tiene la Tierra, y ahí se descubrió el día que maldijo Job, maldito el día en que fue concebido. Bueno, ahí está, se descubrió que faltaba un día y está en relación con la Biblia. Eso son tonteras, ¿no? Porque ya eso no pertenece al campo de la Biblia. Pero a veces la ciencia nos da una empujadita y nos ayuda a ser más racional, más comprensible nuestra fe. Entonces ese es el terreno de una apologética que es sana, ¿ah? Y que puede pervivir a través del tiempo, porque ha estado presente desde el comienzo de la historia del cristianismo, como vimos la clase pasada y repasaremos hoy. Entonces, el problema está cuando aparecen los fundamentalistas o los creacionistas. ¿Por qué lo digo acá? Pues vamos a hablar de eso hoy día también. Pues los creacionistas son un grupo de hermanos evangélicos que pertenecen a la escuela fundamentalista, que lo que tratan de hacer es defender la Biblia en términos científicos sin ser científicos. Entonces empiezan a interpretar literalmente la Biblia y quieren utilizar, malamente a mi juicio, la ciencia para defender a la Biblia, y lo que terminan haciendo es todo lo contrario, le hacen un pésimo favor a la Sagrada Escritura. Entonces, pese a que algunos creacionistas son considerados apologistas, generalmente son una minoría en esta área de la teología. ¿Por qué? Porque la mayoría entendemos claramente que el papel de la Biblia es el papel de enseñarnos a portarnos bien y a llegar al cielo. No es para explicarnos cómo se formó la Tierra específicamente, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona el universo. No, las descripciones que hay sobre estos temas en la Biblia tienen más bien intenciones de carácter teológica, religiosa, de enseñarnos principios éticos y morales, de cómo se vive, de cómo se alcanza la misericordia del Señor, la buena relación con nuestro prójimo, ¿m? Y a poder volver a estar unidos a través de la sangre de Cristo con el Padre en la eternidad de la salvación. Ese es el papel de la Biblia. Y el papel de la ciencia es otro. A veces nos ayuda. Entonces, desde este punto de vista, quiero decir yo que cuando hablan de que hay una contradicción entre la ciencia
y la Biblia, yo siempre digo que esas contradicciones son contradicciones aparentes. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay una contradicción en la Biblia, en respecto a lo que dice la Biblia y la ciencia, es una contradicción aparente, porque o está mal interpretada la Biblia, o la ciencia ha tomado un papel y un lugar que no le corresponde. ¿Me explico, no? Entonces, no es que hay una contradicción entre la Biblia y la ciencia. No puede ser, imposible, por una razón muy sencilla. El mismo Dios que entregó la Biblia, su palabra, fue el mismo que creó la naturaleza humana. Entonces, este Dios no se contradice. Entonces, todo lo que pueda descubrir la ciencia jamás va a ir en contra de la revelación especial. Ustedes saben, ¿cierto? Hay revelación natural, el mundo, el orden, el cosmos, la biología, todo eso lo creó el Señor con leyes naturales para que el mundo funcione bien. Y ese mismo Dios que nos dio esta revelación natural, o sea que a Dios lo podemos ver en la naturaleza, en el orden, en la racionalidad, en el sentido común, ese mismo nos entregó la revelación especial, que es la palabra de Dios. Entonces, no puede haber una incongruencia porque es el mismo Dios. Entonces, cuando hay una contradicción entre Biblia y ciencia, es aparente. Yo quisiera que ustedes anoten eso y lo guarden como elemento apologético. ¿M? Las contradicciones son aparentes. O está mal interpretada la Biblia o la ciencia fue a un terreno que no le corresponde. ¿Ya? Lo que yo he visto más en mi vida, con mucho respeto, es que lo que más se da, más que la ciencia toma un lugar que no le corresponde, lo que más se da es que los hermanos interpretan mal la Biblia, porque la quieren usar como un libro de científicos y no, esa no es su intención. A veces la ciencia nos va a ayudar a corroborar algunas cuestiones interesantes de la Biblia, pero el campo de la Biblia no es, el campo de llegar a la verdad no es el mismo que el de la ciencia. ¿Vamos? A pesar de eso, nosotros usamos el método, ¿eh? Qué interesante eso. Ya, bueno, entonces eso respecto a la apologética, ¿no? Y si hablamos un poquito de la historia, algo de eso vimos ayer también, pero les quise dejar aquí algunos elementos porque no sabía si ustedes tenían alguna definición clara o no, como alumnos de MAP, de Ministerio de Apoyo Pastoral, quise también dejarle algo acá. La apología cristiana nació de la necesidad de que la religión cristiana adoptase una base racional, helenística. O sea, lo que estamos diciendo es que la apologética como ciencia bíblica no es necesariamente tan actual o de la época moderna, sino que está presente desde los albores del nacimiento del cristianismo. El cristianismo necesitaba darse a conocer, explicarse, explicar la experiencia que había tenido con el Cristo. Y los primeros conversos, o entre los primeros conversos, aparecieron personajes griegos que eran filósofos y aceptaron a Cristo como Salvador personal. Entonces, la experiencia, la experiencia cristiana, estos griegos la explicaron desde su conocimiento griego. Y por eso es que mucho elemento helenista ha prestado ropaje a la revelación bíblica. Los primeros defensores de la fe fueron los primeros conversos griegos, ¿no? Entonces, los grandes apologistas y posteriormente padres de la iglesia. Entonces, con esta mirada religiosa más apalancada por racionalismo de aquel entonces, o de pensamiento o ideas griegas, hicieron que la religión cristiana tomara un sitial más alto que las religiones humanas que habían caído en desprestigio. No olviden ustedes que en la época, de los albores del cristianismo, habían varios tipos de religiones y las religiones habían caído en desprestigio. Estaba la religión imperial, ¿no? O sea que Roma, por ejemplo, enseñaba que César era Dios y el sistema politeísta romano era utilizado como elemento político para someter a otras naciones. De hecho, si ellos aceptaban que César era Dios, entonces ellos aceptaban toda la cantidad de dioses que tenían esos territorios y los anexaban como provincia a Roma.
Entonces, existió una religión imperial, y esa religión imperial, cuando se ponía muy fuerte, tendía a perseguir a los demás, que es lo que se describe en el libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis de Juan, ¿cierto? La persecución domiciana, la bestia que menciona Juan ahí, es una persecución en el Asia Menor que surge porque la religión imperial comienza a tomar más fuerza y apoya la gran teoría de que los males del Imperio Romano se debían al nacimiento de un grupo llamado los del Camino, los cristianos. Inicia esta persecución contra los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo desafió ese tipo de religión imperial. Pero habían otras religiones también, habían religiones mitológicas que también habían caído en desprestigio porque terminaban siendo ridículas. Las religiones de mitología tenían dioses como Zeus, Apolo, Mercurio, qué sé yo, Venus, y las ciudades tomaban como patronos a estos dioses, y cuando venía un pueblo los conquistaba, sacaba ese dios y ponía el suyo. Al final había caído en desprestigio. Los mismos filósofos como Aristóteles y Platón habían hablado mal de esas religiones. ¿Ya? Entonces, las religiones más respetadas en ese entonces eran el gnosticismo, ¿no? El epicureísmo, el estoicismo. ¿M? Pero habían otras formas de religión también. Estaban las religiones mistéricas, que eran las religiones del pueblo, les dije a ustedes, que tenían una característica en especial. Esas religiones eran muy cercanas a la gente. La gente que tenía una religión mistérica podía pedirle a su Dios cosas tan sencillas como el alimento, la protección, podían referirse en sus invocaciones a ellos, sus rezos, sus oraciones de manera muy cercana. Y otro elemento también interesante tenían esas religiones mistéricas. En todas ellas, el Dios había muerto por sus seguidores. ¿Qué religiones les pido que hagan una tarea para la próxima clase? Investiguen las religiones mistéricas, ¿ah? Las religiones de misterio. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una religión de misterio. Es una religión de misterio. ¿M? Y tiene elementos misteriosos, como la Santa Cena, que nosotros nos comemos a nuestro Dios para el mundo, ¿no? Para el mundo no cristiano. Compartimos el pan, que es el cuerpo de nuestro Dios, y el vino, que representa la sangre de él. Por eso fuimos también acusados de antropófagos nosotros, ¿ah? Al principio. Y los apologistas tuvieron que defender a la cristiandad de tales ataques, ¿no? Pero nuestra religión es una religión mistérica. Está el culto de Cibeles en la Biblia, parece, los nicolaitas, el culto a Semiramis, y el cristianismo, que es una religión mistérica, porque el Señor envió su revelación en una forma religiosa que todo el pueblo la pudo entender. Por eso, cuando escucharon que Jesús, que decía ser el Cristo, había resucitado para estar con sus seguidores, la mayoría del vulgo se convirtió a esta nueva religión, porque era mistérica. Entonces, los primeros apologistas que se convierten, o los griegos, filósofos que se convierten al Evangelio, van a ser los primeros apologistas, y esta religión mistérica la van a arropar de una ideología helenista. Van a colocar elementos de la filosofía griega. Va a haber elemento platónico, va a haber elemento aristotélico dentro de las formas de lógica de la explicación de la teología cristiana. Esto porque era una religión mistérica del vulgo. Entonces, estoy explicándole esto para decirle que la apologética no es una ciencia nueva, es una ciencia que ha estado al servicio de la cristiandad desde el principio de todos los tiempos. ¿No? ¿Vamos? Por eso yo creo que es injusto cuando la hacen caer en desprestigio por algunas personas que mal utilizan la ciencia para golpear a sus adversarios. Ese no es una apologética sana. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este tema de las religiones mistéricas? ¿Muy difícil o no? ¿Vamos bien? Habían escuchado esto, ¿no? Pero si no, ustedes van a investigar sobre las religiones mistéricas. ¿Ah? Fíjense que si ustedes, por ejemplo, van a una iglesia católica romana, entran a una iglesia y lo primero que se van a encontrar ahí es con una mujer que tiene todas las estrellas del zodíaco arriba, y tiene un bebé en brazos. Es la más viva imagen de la presencia de las religiones mistéricas en el culto cristiano. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando el cristianismo deja de ser perseguido para el edicto de Constantino, el edicto de tolerancia, el año 313 después de Cristo,
Constantino, el emperador, ya dice, no persigan más a los cristianos porque estaban matando a la gente de la clase media. Y aparte, Constantino tenía mamá cristiana. Era hijo de papá griego, no cristiano, y hijo de mamá cristiana. Entonces, por alguna razón, los hijos siempre le obedecen a la mamá. La quieren, y él, como emperador, da el edicto de tolerancia, el edicto de Milán, y se deja de perseguir al cristianismo. Entonces, hola, ¿cómo están? Queremos hacerle una muy linda y calurosa invitación a acompañarnos a estudiar teología, a prepararnos para enfrentar los desafíos culturales que tiene el mundo de hoy. Sí, en el Centro de Reflexión Teológica del Sur. Ahí estudiamos los días martes un curso de diplomado en Psicología Cristiana Pastoral. Específicamente hoy estamos con una asignatura de Teología para la Familia. Todos los martes desde las 7:30 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y los días miércoles en nuestro programa de licenciatura en teología. En este instante estamos estudiando teología del Antiguo Testamento y teología del Nuevo Testamento. No se olviden, estamos para servirle en el Centro de Reflexión Teológica del Sur.